11. Me arrodillé al lado del cuerpo de la traductora Adlike. Su sangre me empapó los pies desnudos, las rodillas y las manos, con las que seguía presionándole la herida de la espalda. Los puños de las mangas de mi camisa también estaban ensangrentados. No era la primera vez que estaba cubierta de la sangre de otra persona y no me sentía horrorizada. Las dos auxiliares de la espada de Atagaris se habían quedado inmóviles e impasibles después de dejar en el suelo el tanque de suspensión que habían arrastrado hasta allí para nada. La capitana Edmis estaba de pie y con el ceño fruncido. Pensé que no estaba segura de lo que acababa de suceder. Me levanté para dejar sitio a los médicos, que examinaron rápidamente a la traductora Adlike. Ciu, capitana de flota, lo siento, no podemos hacer nada por ella. Nunca pueden, dijo la propietaria de la tetería, que seguía junto a la puerta de su local. A escasos metros de donde estábamos estaba garabateada la frase no té, sino sangre. La pintada era un problema, pero no el que la capitana Edmis creía que era, pensé. Me quité los guantes. La sangre había traspasado la tela y tenía las manos pegajosas. Me acerqué con rapidez a la capitana Edmis, tanto que no tuvo tiempo de retroceder. La agarré por la chaqueta del uniforme con las manos ensangrentadas y la arrastré hasta donde estaba la traductora Adlike. Las dos médicos se apartaron a trompicones y, antes de que la capitana pudiera recobrar el equilibrio o resistirse, la empujé y cayó junto a la traductora. Me volví hacia Cal Rocho. Ve a buscar una sacerdotisa, le ordené. La primera que encuentres, pero que esté cualificada para realizar purificaciones y funerales. Si se niega a bajar al subjardín, infórmale de que puede venir voluntariamente o no, pero que vendrá de todas formas. Sí, señor, contestó Ocho, y se marchó. Mientras tanto, la capitana Edmis había conseguido levantarse con la ayuda de una de sus auxiliares. ¿Cómo ha podido ocurrir esto, capitana? Le ordené que no utilizara la violencia contra las ciudadanas a menos que fuera absolutamente necesario. La traductora Adlike no era una ciudadana, pero la espada de Atagaris no sabía que era la traductora cuando disparó. Señor, replicó la capitana Edmis temblándole la voz, por la rabia que le producía lo que yo acababa de hacerle o porque estaba angustiada. La espada de Atagaris, preguntó a estación y ésta la informó de que no tenía constancia de esa persona y que no detectaba en ella un rastreador. Por lo tanto, no se trataba de una ciudadana. Y por eso le pareció adecuado matarla, ¿no? Claro que yo había seguido su misma lógica en incontables ocasiones. No disparar a las ciudadanas era una idea tan imperiosa para alguien como la espada de Atagaris, como yo, que nunca se me ocurrió la posibilidad de que disparara un arma allí, en una estación llena de ciudadanas y que formaba parte del Raj desde hacía siglos. Pero yo tenía que haber pensado en esa posibilidad, ya que era la responsable de todo lo que ocurriera bajo mi mando. Capitana de flota, replicó la capitana Edmis indignada y sin intentar ocultarlo tanto como debía, las personas no autorizadas suponen un peligro para esta persona, declaré poniendo énfasis e intención en cada una de las palabras. Es la traductora Adlike, de las Presjeres. Capitana de flota, me dijo en el oído estación, que había oído lo que yo acababa de decir porque yo había dejado abierta la conexión con ella. Con todos mis respetos, está equivocada. La traductora Adlike está en sus habitaciones en la residencia de la gobernadora. Vuelva a mirar, estación. Lo mejor, envíe a alguien para que lo compruebe. Y añadí. Capitana Edmis, a partir de este momento y bajo ningún concepto ni circunstancia, ni usted ni nadie de su tripulación, incluidas sus auxiliares, irán armadas mientras estén en la estación. Asimismo, nadie de su tripulación ni su nave volverá a entrar en el subjardín sin mi expresa autorización. La espada de Atagaris Bar y su teniente regresarán a la espada de Atagaris en cuanto la lanzadera pueda despegar. Y no me dirija la palabra. Ella había abierto la boca para protestar. Me ha ocultado usted información vital deliberadamente. Ha puesto en peligro las vidas de las residentes de esta estación y sus soldados han causado la muerte de la representante diplomática de las Presjeres. Estoy intentando pensar en alguna razón por la que pueda no ejecutarla aquí y ahora mismo. De hecho, se me ocurrían al menos 3 razones importantes. Las 2 auxiliares armadas que flanqueaban a la capitana Edmis y que, con las prisas del momento, me había dejado el arma en mis dependencias, 3 niveles más abajo del que estábamos. Me volví hacia la propietaria de la tetería. Ciudadana, tuve que hacer un esfuerzo extra para no hablar con mi voz monótona de auxiliar. ¿Puede traerme un té? No he desayunado y hoy tendré que ayunar. Sin pronunciar una palabra, se volvió y entró en la tetería. Mientras esperaba su regreso, llegó la gobernadora Giarot.
Le echó una ojeada al cadáver de la traductora Dlicke y miró a la capitana Edmis, que permanecía entre sus dos auxiliares en silencio y manchada de sangre. Entonces inspiró hondo y dijo: «Capitana de flota, puedo explicárselo». La miré. Luego volví la cabeza y vi que la propietaria de la tetería dejaba un tazón de té con harina de cereales en el suelo, a 1 metro de mí. Le di las gracias, cogí el tazón y, mientras lo sostenía entre mis manos desnudas y ensangrentadas y bebía de él, percibí repugnancia en las caras de la capitana Edmis y la gobernadora Giarot. «Esto es lo que va a pasar», anuncié después de beber la mitad del espeso té. «Se celebrará un funeral. No me propongan mantenerlo en secreto ni me hablen de que podría estallar el pánico entre la población. Se celebrará un funeral con las ofrendas y los rituales pertinentes. Todas las integrantes de administración de la estación respetarán un período de duelo. El cadáver se mantendrá en suspensión para que, cuando las presgeres vengan a buscarlo, puedan llevárselo en buen estado y hacer lo que ellas hacen con las muertas. La espada de Atagaris me indicará cuándo fue la última vez que vio la pared limpia y, después, estación me informará de todas las personas que se hayan detenido frente a ella desde entonces hasta ahora. Estación no podía haber visto si alguien escribía en la pared, pero podía saber dónde estaba cada persona en cada momento y yo sospechaba que muy pocas, aparte de la autora de la pintada, se habían detenido allí en aquel lapso de tiempo. Solicito la generosa indulgencia de la capitana de flota. La capitana Edmis, haciendo alarde de una absoluta insensatez, se atrevió a hablarme. Eso ya lo hemos hecho, capitana de flota, y seguridad ha arrestado a la persona responsable de la pintada. Arqueé una ceja. Estaba sorprendida y era escéptica a la vez. ¿Seguridad ha arrestado a Raúl Denche? Entonces la sorprendida fue la capitana Edmis. No, señor. Protestó. No sé cómo puede pensar que la ciudadana Raúl podría hacer algo así. No, señor, solo ha podido ser Sirix Odela. Pasó por aquí esta mañana camino del trabajo y se detuvo junto a la pared unos 15 segundos, tiempo más que suficiente para pintar la consigna. Si esa persona pasaba por allí camino del trabajo, seguro que vivía en el subjardín. La mayoría de las residentes del subjardín eran ichanas, pero aquel nombre era Samirendo. Además, me resultaba familiar. ¿Esa persona trabaja en los jardines, encima del subjardín? La capitana Edmis asintió con un gesto. Me acordé de la persona que conocí el día que llegué y que luego encontré junto al lago, en los jardines. La persona que no soportaba la idea de expresar la rabia. Era imposible que ella hubiera pintado aquella consigna. ¿Por qué una samirenda pintaría una consigna en idioma esí con letras rachaes? Ya que es samirenda, ¿por qué no escribirla en liosto en rasuar? Aquí hay más gente que conozca esos idiomas que gente que entienda esí. Desde una perspectiva histórica, capitana de flota, empezó a decir la gobernadora Giarot. Yo la interrumpí. Desde una perspectiva histórica, gobernadora, muchas personas tienen buenas razones para estar resentidas con la anexión, pero aquí y ahora a ninguna de ellas le beneficiaría una rebelión poco más que simbólica. Lo mismo debía de haber ocurrido durante los últimos cientos de años. Nadie del subjardín que valorara su vida, por no hablar de las vidas de las demás personas que vivían allí, habría pintado aquella consigna sabiendo cómo reaccionaría la administradora de la estación. Y me apostaría cualquier cosa a que todas las habitantes del subjardín sabían cómo lo haría. Sin duda, la creación del subjardín no fue intencionada, continué yo mientras la misericordia de Cal me mostraba una breve imagen de Cal Rocho hablando muy seria con una joven sacerdotisa, pero como les ha resultado provechosa, ustedes se dicen a sí mismas que es justo y correcto. El sempiterno trío. Justicia, corrección y provecho. En teoría, no podían existir por separado. Nada justo era incorrecto y nada provechoso era injusto. Capitana de flota, empezó a decir la gobernadora Giarot indignada, me cuesta creer que... Todo necesita un antagonista, la interrumpí yo. ¿Cómo puede una ser civilizada si no existe lo incivilizado? Civilizada. Rachai. Era la misma palabra. Si el subjardín no beneficiara a alguien de algún modo, aquí habría cañerías, luces y puertas que funcionarían, y los médicos acudirían en caso de emergencia. Antes de que la gobernadora del sistema pudiera siquiera parpadear, me volví hacia la dueña de la tetería, que seguía junto a la puerta del local. ¿Quién mandó llamarme? Sirix, contestó ella. Y mire lo que ha conseguido. Ciudadana, empezó la capitana Edmis con determinación e indignación. Cállese, capitana. El tono de mi voz fue neutro. Sin embargo, la capitana Edmis no dijo nada más. Cuando los soldados Rachais tocaban un cadáver, se libraban de las impurezas con un baño y una breve oración.
No había conocido ninguna que lo hiciera solo con el baño, sin murmurar o recitar para sus adentros la correspondiente oración. Yo no lo hacía, pero cuando era una nave, mis oficiales sí que lo hacían. Supuse que la práctica de las médicos civiles sería similar. Para las militares, cuando no se podían hacer las ofrendas en un templo, eran suficientes el baño y la oración, pero para la mayoría de las rachais civiles, la proximidad con la muerte era algo muy serio. Si me hubiera sentido más rencorosa, habría recorrido el perímetro de la plaza y el resto del nivel del subjardín, tocando cosas y manchándolas de sangre a propósito para que las sacerdotisas que acudieran se vieran obligadas a dedicar varios días a purificar el lugar. Sin embargo, nunca había visto que a nadie le sirviera de nada comportarse regido por un rencor innecesario y, además, sospechaba que todo el subjardín tenía ya una necesidad desesperada de rituales de limpieza. Si las médicos nunca hubieran acudido allí, seguro que habría habido más muertes, y si las sacerdotisas no estuvieran dispuestas a prestar sus servicios, la impureza reinaría en el ambiente. Eso siempre que se creyera en esas cosas, claro. Probablemente, las ichanas no lo hacían, lo que era otra razón para considerarlas diferentes y no merecedoras de los servicios básicos que las rachais daban por descontados. Llegó una sacerdotisa con 2 asistentes. Se detuvo a 2 metros del cadáver y del charco de sangre de la traductora Adlike. Se quedó mirándolo, y a nosotras también, con una expresión de horror y los ojos abiertos como platos. ¿Cómo se deshacen de los cadáveres aquí? Pregunté a nadie en particular. Me contestó la gobernadora Giarot. Los arrastran hasta los pasillos de la periferia y los dejan allí. Asqueroso, murmuró la capitana Ednis. ¿Qué otra cosa podrían hacer? Pregunté yo. Aquí no hay instalaciones para encargarse de ellos, y ni las médicos ni las sacerdotisas están dispuestas a venir. Miré a la sacerdotisa jefe. ¿Tengo razón? Se supone que nadie debería estar aquí, capitana de flota, replicó ella, remilgada, y lanzó una mirada a la gobernadora. Por supuesto. Me volví hacia Cal 5, que había acudido con la sacerdotisa y las asistentes. ¿Está preparado el tanque de suspensión? Sí, señor. Entonces la capitana Edmis y yo meteremos en él el cadáver de la traductora. Después ustedes, señalé a las sacerdotisas con un gesto que, al no llevar puestos los guantes, resultaba ofensivo, harán lo que sea preciso. La capitana Edmis y yo dedicamos 20 minutos a lavarnos con agua bendita y a recitar oraciones mientras nos rociaban con sal y nos fumigaban con 3 tipos distintos de incienso. El ritual no eliminaba toda la contaminación, solo la atenuaba lo suficiente para que pudiéramos caminar por los pasillos o estar en una habitación sin que las demás personas requirieran los servicios de una sacerdotisa. El ritual del baño y la oración que solían practicar los soldados también habría servido y, estrictamente hablando, habría sido mejor, pero no habría satisfecho a la mayoría de las residentes de la estación Aktoek. Si guardo un luto riguroso, no podré ir a mi oficina durante 15 días, señaló la gobernadora Giarot cuando terminó el ritual y la capitana Edmis y yo nos habíamos vestido con ropa limpia. Y lo mismo el resto de las miembros de administración. Sin embargo, sí que creo que alguien debería guardar un luto estricto, capitana de flota. Su expresión atribulada había ido desvaneciéndose a medida que avanzaba el ritual y ahora parecía bastante tranquila. Así es, corroboré yo. Ustedes deberán actuar como primas lejanas de la traductora, y la capitana Edmis y yo lo haremos como familia directa. La capitana Edmis no pareció sentirse muy complacida con mis directrices, pero no estaba en situación de protestar. Envié a Cal 5 a buscar una maquinilla de afeitar para que la capitana Edmis y yo pudiéramos afeitarnos la cabeza para el funeral, y también le ordené que encargara las insignias conmemorativas a una joyera. Ahora quiero que me informe acerca de la traductora Adlike, le dije a la gobernadora Giarot cuando 5 se hubo ido y después de enviar a la capitana Edmis a mis dependencias para que se preparara para el ayuno. Capitana de flota, no creo que este sea el mejor lugar. En mi estado no puedo ir a su oficina. No podía hacerlo porque estaba de luto y debería estar de ayuno en mis aposentos. La incorrección sería evidente y aquel funeral tenía que ser absoluta y completamente correcto. Por otro lado, no hay nadie en los alrededores. La dueña de la tetería había entrado en su local y no estaba a la vista. Las sacerdotisas se habían ido a toda prisa cuando consideraron que ya podían irse y las auxiliares de la espada de Atagaris habían abandonado el subjardín cumpliendo mis órdenes. Y las 2 soldados de la misericordia de Calri que esperaban cerca no contaban. Además, en vista de los resultados no se puede decir que mantener las cosas en secreto haya sido una buena decisión. La gobernadora Giarot hizo un gesto de atribulada resignación. La traductora llegó con el primer grupo de naves redirigidas.
Se refería a naves que los sistemas vecinos habían enviado a Toe con la esperanza de que encontraran una ruta alternativa hacia su destino original porque los otros portales habían sido inutilizados o porque sus instalaciones estaban sobrecargadas. Ella era la única navegante en un transporte unipersonal diminuto que apenas tenía el tamaño de una lanzadera. Incluso me sorprende que pudiera llevar bastante aire para el viaje que dijo estar haciendo. Y la coincidencia temporal hizo un gesto de frustración. No podía recurrir al palacio en busca de consejo, así que lancé las monedas adivinatorias en privado y el resultado fue inquietante. Por supuesto. Todas las Ratchais sospechaban de las coincidencias. Nada, por nimio que fuera, ocurría por accidente. Por lo tanto, todos los sucesos podían ser un indicio de las intenciones de Amaat y las coincidencias extrañas solo podían ser un mensaje divino especialmente significativo. Comprendo su inquietud y, hasta cierto punto, incluso entiendo que quisiera retener a la traductora y ocultarles su presencia a la mayoría de las residentes de la estación. Nada de eso me preocupa. Lo que sí que me inquieta es que no me mencionara esa alarmante y potencialmente peligrosa situación. La gobernadora Giarot suspiró. Yo oigo cosas, capitana de flota. Poco de lo que se dice en la estación y en el resto del sistema no llega, antes o después, a mis oídos. Desde que ocupo este puesto, me han llegado rumores acerca de infiltraciones de fuera del Ratch. No me sorprende. Muchas Ratchais se quejaban continuamente de que las deportadas de mundos anexionados que se convertían en ciudadanas introducían costumbres y actitudes no civilizadas que acabarían socavando la verdadera civilización. Yo misma lo había oído toda mi vida, durante más de 2000 años. Estaba convencida de que lo ocurrido en el subjardín no haría más que alimentar esos rumores. Hace poco la capitana Edmis sugirió, prosiguió la gobernadora Giarot con una sonrisa de consternación, que las presjeres se han estado infiltrando en los altos cargos con el objetivo de destruirnos. Las traductoras presjeres casi no se pueden distinguir de las humanas, y el Consejo de Traductoras está en frecuente y estrecho contacto con ellas. ¿Mantuvo usted alguna conversación con la traductora Adlike, gobernadora? Hizo un gesto de frustración. Sé a qué se refiere, capitana de flota, pero debo informarle de que la traductora escapó de una habitación cerrada y vigilada sin que nadie se enterara, consiguió ropa y se paseó libremente por la estación sin que estación se diera cuenta. En efecto, su forma de hablar era muy peculiar y yo nunca la habría confundido con una ciudadana, pero es evidente que era mucho más hábil de lo que nos hizo creer. Y, en cierto sentido, algunas de sus habilidades eran alarmantes. A mí me costaba creer que las presjeres, que nos habían dejado tranquilas desde la firma del tratado y que se mostraban tan indiferentes a todo lo nuestro, se interesaran de repente por nuestros asuntos. Pero entonces, justo cuando los portales se desactivaron y perdimos todo contacto con el Palacio Omaug, llegó la traductora Adlike Y. Y entonces la capitana Edmis le habló de la infiltración de las presjeres en puestos de altos cargos, incluso, quizás, en el más alto. Y entonces llegué yo, una prima de Anaander Mianai, con mi historia de que la Lord del Ratch se enfrenta a sí misma por el futuro del Ratch y con un historial que no concuerda con quien soy. Y de repente usted no ve claro no prestar atención a los rumores sobre las presjeres que antes resultaban poco verosímiles. Exacto. Gobernadora, ¿está usted de acuerdo conmigo en que, sea lo que esté ocurriendo en otros lugares, lo único que podemos hacer, o lo único conveniente, es encargarnos de la seguridad de las residentes de este sistema? ¿Está usted de acuerdo en que, tanto si la Lord del Ratch está dividida como si no lo está, esa sería la única orden razonable que podría esperar de ella? La gobernadora Giarot pensó en ello durante 6 segundos. Sí, tiene usted razón. Sin embargo, capitana de flota, en el caso de que tuviéramos que comprar suministros médicos, tendríamos que recurrir a proveedoras extranjeras, como, por ejemplo, las presjeres. ¿Comprende ahora por qué no ha sido buena idea ocultarme la presencia de la traductora Adlike? Le pregunté con un tono de voz absolutamente neutro. Ella asintió con un gesto. No es usted estúpida. Al menos, eso creía yo, aunque debo reconocer que desde que me enteré de la presencia de la traductora Adlike, mi opinión sobre usted ha cambiado. No dijo nada. Antes de que empiece oficialmente el ayuno, hay otro asunto del que debo ocuparme. Tengo que hablar con Celar, la administradora de la estación. ¿Acerca del subjardín? Supuso la gobernadora Giarot. Sí, entre otras cosas. Ya en mi salón del nivel 4 del subjardín, y después de ordenarles a mis Calrs que salieran para poder hablar en privado, le expliqué a Tisarwat. Durante los próximos 15 días tendré que guardar luto, lo que significa que no podré hacer ningún trabajo.
Durante ese tiempo, evidentemente la teniente Seibarden estará al mando de la misericordia de Calri y usted estará al mando aquí, en casa. Tisaruat se había despertado con una resaca terrible. El té y los medicamentos habían empezado a surtir efecto y mejoraba su estado, pero no del todo. Sí, señor. ¿Por qué ella lo consintió? Tisaruat parpadeó un par de veces, arrugó el ceño y, por fin, entendió lo que yo decía. Señor, no se trata de un problema tan grave. Además, resulta útil disponer de un lugar donde poder hacer cosas en secreto. Por supuesto. Útil para todas y cada una de las partes de la Lord del Ratch, pero eso no se lo dije a Tisaruat. Ya debía de saberlo. Además, señor, a las residentes del subjardín no les iba tan mal, hasta que llegó la capitana Ednis. ¿Que no les iba tan mal, dice? Sin agua, sin que ningún médico acudiera cuando tenían una urgencia y sin que nadie cuestionara los métodos que la capitana Ednis empleaba aquí. Tisaruat, avergonzada y abatida, bajó la vista a los pies. Luego volvió a levantarla. ¿Consiguen agua de algún lugar, señor? Cultivan setas. ¿Cocinan ese plato qué? Teniente. Sí, señor. ¿Qué iba a hacer ella aquí? Ayudarla a usted, señor. Principalmente. A menos que usted hiciera algo que impidiera que volviera a unirse cuando esto acabara. Yo no le contesté inmediatamente y añadió. Ella cree que es probable que vuelva a unirse, señor. La situación del subjardín debe arreglarse. Ahora hablaré sobre ello con la administradora de la estación. Utilice sus contactos para conseguirlo, porque seguro que ella la envió aquí con contactos. Después del funeral no podré hacer nada personalmente, pero estaré observándola. Tisaruat se marchó y Cal 5 condujo a la administradora de la estación celar al interior del salón. Vestía el uniforme azul claro de administración y, gracias a su constitución robusta, ese uniforme parecía elegante. Me senté después de que ella lo hiciera. No le ofrecí un té, que habría sido el procedimiento habitual de cortesía, porque al estar de duelo nadie salvo mi personal podía comer o beber en mi presencia. La situación del subjardín es intolerable, declaré sin preámbulos ni paños calientes. Tampoco le agradecí que hubiera acudido al subjardín, lo que era bastante impertinente. Estoy francamente sorprendida de que se haya mantenido así durante tanto tiempo. No le estoy pidiendo motivos o justificaciones, pero sí que espero que los arreglos empiecen inmediatamente. Capitana de flota, replicó Celar, la administradora de la estación. Aunque el tono de mi voz había sido neutro y calmado, mis palabras la habían enfurecido. Solo se puede hacer. Entonces haga exactamente eso. Y no me diga que se supone que nadie debería vivir aquí, porque está claro que aquí vive gente. Además, ahora entrábamos en terreno delicado, dudo mucho que nada de esto hubiera podido ocurrir sin cierto grado de connivencia por parte de Estación. Albergo grandes sospechas en el sentido de que Estación le está ocultando cosas. Tiene usted aquí un problema del que usted misma es la causante. La administradora de la estación frunció el entrecejo sin comprender y se sintió ofendida. La animó a contemplar la situación desde el punto de vista de Estación. Una parte considerable de ella resultó dañada. Arreglarla por completo no es posible, pero ni siquiera se ha intentado paliar los daños. Usted se limitó a sellar la zona e intentó olvidarse de ella, pero eso Estación no puede hacerlo. Pensé que Estación probablemente se sentía mejor sabiendo que había personas allí en lugar de que esa zona estuviera vacía y sin vida. Claro que, al mismo tiempo, esas personas le recordaban sin cesar su herida, pero no se me ocurría ninguna forma de explicar por qué o cómo había llegado yo a esa conclusión. Además, las personas que viven aquí son residentes de Estación y ella fue construida para atenderlas. Sin embargo, usted no las trata muy bien y me imagino que Estación se siente contrariada por ello. Como no puede decírselo directamente, ella omite cierta información. Hace y dice lo que usted le pide y poco más. Ya he conocido IA insatisfechas y aquí tiene usted una. No le conté cómo las conocí ni que yo había sido una IA. ¿Cómo puede una IA sentirse insatisfecha si está cumpliendo el objetivo para el que fue construida? Me preguntó Celar. Por suerte no dijo nada sobre que no le parecía importante que una IA se sintiera o no satisfecha. A continuación, me demostró que no le habían adjudicado aquel cargo simplemente por su aspecto. Pero dice usted que estamos impidiendo que Estación cumpla con su objetivo. Esto es, en esencia, lo que usted me ha dicho, ¿no? Suspiró. Cuando llegué, mi predecesora me describió el subjardín como un nido de miseria y delincuencia y me explicó que nadie había descubierto la forma de mantenerlo limpio y hacer de él un lugar seguro.
Todo lo que vi parecía indicar que ella tenía razón, y hacía tanto tiempo que era así, que arreglarlo parecía imposible. Todo el mundo estaba de acuerdo. Pero esto no es una excusa válida. El estado del subjardín es responsabilidad mía. Arregle las compuertas de los distintos sectores, y también la instalación de agua y la iluminación le ordené. Y también la ventilación, añadió la administradora de la estación celar mientras se daba aire brevemente con una de sus manos cubiertas con guantes azules. Di mi conformidad con un gesto. Para empezar, legalice la ocupación de las viviendas y los locales por parte de las residentes. Lo siguiente y más difícil sería conseguir que los médicos acudieran allí y que las patrullas de seguridad no causaran más problemas de los que podían resolver. Creo que eso no será fácil, capitana de flota. Probablemente no, pero tenía que hacerse. Es posible, pero tenemos que hacer algo. Percibí que se había dado cuenta de que había utilizado el plural. Y ahora tengo que hablarle de su hija Piat. Arrugó el ceño, intrigada. ¿Ella y la ciudadana Raúl son amantes? Siguió ceñuda. Están unidas desde que eran niñas. Raúl se crió en Suelo y Piat la visitaba a menudo para hacerle compañía porque, en aquella época, en la familia de Raúl no había muchas niñas de su edad. Al menos no en las montañas. Suelo, donde estación no podía ver más que los implantes rastreadores. A usted Raúl le cae bien, afirmé yo. Se trata de un buen contacto y es encantadora, ¿no es así? La administradora de la estación celar asintió con un gesto. Su hija es muy introvertida. No habla mucho y pasa más tiempo en otras casas y con familias que no son la suya. Quizá sienta que se ha distanciado de usted. ¿A dónde quiera llegar, capitana de flota? Aunque estación hubiera visto cómo trataba Raúl a Piat cuando creía que nadie la veía, no se lo habría comunicado a la administradora de la estación directamente. En una estación, la privacidad era, paradójicamente, inexistente y una necesidad apremiante. La estación veía los momentos más íntimos de sus residentes, pero una siempre sabía que no hablaría de ello, que no cotillaría al respecto. Una estación informaría de urgencias y delitos, pero en cuanto a todo lo demás, como mucho insinuaría algo o haría alguna sugerencia esporádica. A pesar del hacinamiento habitual y de la presencia vigilante e ininterrumpida de las estaciones, la vida en ellas podía ser, en ciertos sentidos, muy íntima y privada. A menudo las insinuaciones bastaban, pero si la estación no era feliz, quizá ni siquiera se molestara en hacerlas. Raúl solo es encantadora cuando quiere, cuando todo el mundo la ve, le dije a la administradora de la estación celar. Pero en privado y con ciertas personas es muy distinta. Voy a pedirle a mi nave que le mande una grabación de algo que sucedió aquí en el subjardín ayer por la noche. Celar movió los dedos para pedir la grabación. Parpadeó de tal manera que entendí que estaba viendo la escena de su hija Raúl y las otras jóvenes echadas sobre los cojines y bebiendo. Vi en su cara el momento en que oía a la ciudadana Raúl exclamar: por las tetas de Aatro, Piat, a veces eres un auténtico coñazo. Pasó a la sorpresa y la incredulidad. Luego, conforme la agresividad de Raúl aumentaba y la teniente Tisarwat, a pesar de estar borracha, intentaba separar a Piat de Raúl, su mirada era de rabia y determinación. La administradora de la estación ordenó, con un gesto, que parara la grabación. ¿Tengo razón al suponer que la ciudadana Raúl nunca se presentó a las actitudes? Pregunté antes de que ella pudiera decir nada. ¿No hizo las pruebas porque era la heredera de la ciudadana Fosif? Celar asintió con un gesto. Seguramente, la examinadora habría detectado que podía ir por ese camino y la habría propuesto para algún tratamiento o para un cargo donde su personalidad fuera una ventaja. A veces, combinados con otros aspectos, esos rasgos hacen que la persona en cuestión sea adecuada para la carrera militar. La disciplina las ayuda a controlarse y les permite aprender a comportarse. Que las diosas ayudaran a la tripulación de una persona a la que promovieran a un puesto de autoridad sin haber aprendido a comportarse. Esas personas pueden resultar encantadoras y nadie sospecharía nunca cómo son en privado, ni siquiera lo creerían aunque alguien se lo contara. Yo no me lo habría creído si no me hubiera mostrado. Señaló al frente para referirse a la grabación que Nave acababa de reproducir en su visión y sus oídos. Por eso se la he mostrado a pesar de lo incorrecto que era hacerlo, alegué yo. Nada justo puede ser incorrecto, replicó ella. Todavía hay más, administradora celar. Como le he contado, estación ha estado reteniendo la información que usted no le ha pedido explícitamente. Al menos en una ocasión la ciudadana Piat acudió al departamento médico con moraduras en la cara. Dijo que había estado bebiendo en el subjardín, que tropezó y se golpeó contra una pared, pero aquellas moraduras no concordaban con su historia, al menos a mí no me lo parecía.
Y tampoco al departamento médico, pero nadie quiso inmiscuirse en asuntos personales relacionados con usted. Estoy convencida de que pensaron que, si se trataba de un verdadero problema, estación ya le habría informado. Nadie más se habría dado cuenta. Un correctivo, unas horas y las moraduras habrían desaparecido. En el momento de producirse las lesiones, no había nadie cerca de su hija salvo Raúl. He visto situaciones similares. Seguro que Raúl se disculpó y le juró que no volvería a hacerlo. Le sugiero que le pida explícitamente a estación que le informe acerca de todas las veces que su hija ha acudido al departamento médico por irrelevantes que sean. También le preguntaría a estación en cuántas ocasiones ha utilizado correctivos de primeros auxilios. Yo le pregunté si se habían producido incidentes de este tipo porque he visto situaciones parecidas y estaba casi segura de que era uno de esos casos. Estación respondió a mis preguntas solo porque le pedí a la gobernadora del sistema Giarot que se lo ordenara. Celar no dijo nada. Parecía que apenas respirara. Quizás estaba viendo la grabación de la visita médica de su hija. O quizá no. En fin, continué al cabo de unos instantes. Sin duda le han informado de lo que ha ocurrido esta mañana, lo que ha desembocado en la muerte de la traductora Presgerdlicke. Parpadeó, sobresaltada por el repentino cambio de tema. Frunció el ceño. Capitana de flota, la primera vez que he oído hablar de la existencia de la traductora ha sido esta mañana. Se lo aseguro. Sacudí la mano dejando a un lado esta cuestión. Le hemos preguntado a estación quién estuvo cerca de la pared el tiempo suficiente y en el período adecuado para pintar esas palabras y nos ha facilitado dos nombres. Sirix Odela y Raúl Renche. Dando por sentado que Raúl Renche nunca haría algo así, seguridad ha arrestado a la ciudadana Sirix. Pero nadie le preguntó a estación si alguna de las dos ciudadanas tenía pintura en la ropa y ella no aportó esa información por iniciativa propia. En aquel momento, yo no estaba conectada con estación, aunque pensé que era bastante probable que la administradora de la estación Celar sí que lo estuviera. Como le he dicho antes, no creo que deba usted culpar a estación de esta omisión. Seguro que era una travesura, por diversión, sugirió la administradora de la estación, Celar. La vehemencia juvenil. ¿Qué diversión esperaba obtener la vehemencia juvenil de algo así? Pregunté con voz cuidadosamente neutra. ¿Ver cómo la espada de Atagarisbar arrestaba a ciudadanas inocentes? ¿Ver cómo esas ciudadanas inocentes eran sometidas a interrogatorio o, lo que es peor, condenadas sin ser interrogadas o sin ninguna prueba más sólida que Raúl nunca haría algo así? ¿Preocuparlas más a usted, a la gobernadora y a la capitana Edmis en un momento en el que la situación ya es bastante alarmante? Y, suponiendo que solo se tratara de un entretenimiento inofensivo, entonces ¿por qué nadie ha salido en defensa de la ciudadana Sirix alegando que no se trata de nada grave y que debió de hacerlo por diversión? Se produjo un silencio y la administradora de la estación movió los dedos. Sin duda estaba hablando con estación. Hay pintura en los guantes de la ciudadana Raúl, ¿no es cierto? Su asistente personal todavía está intentando limpiarlos, confirmó Celar. La cuestión es que, la ciudadana Fosif es una persona influyente y adinerada. Esto era todavía más delicado que el problema con estación. Usted dispone de autoridad aquí, pero le resulta más fácil conseguir que se haga lo que quiere hacer si tiene el apoyo de personas como Fosif. Además, sin duda ella le hace regalos. Regalos valiosos. Por lo tanto, el romance entre su hija y la de ella es conveniente. Cuando enviaba a la ciudadana Piatasuelo para que le hiciera compañía a Raúl, usted ya pensaba en todo esto. Y quizás ahora se esté preguntando si ya se había dado cuenta de que su hija no era feliz. O cuánto tiempo hace que empezó a percibir signos de que no lo era y quizás se decía a sí misma que, en realidad, no era nada, que todo el mundo tiene que soportar cierta tensión en aras de la familia, por el bien de la familia. Que si en algún momento se convertía en algo grave, sin duda estación diría algo y, sobre todo, a usted. Y es tan fácil seguir como si nada, es tan fácil no ver lo que está pasando, y, cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta verlo, porque entonces tendría que admitir que había estado ignorándolo hasta ese momento. Pero ahora lo tiene delante de forma clara e inequívoca. Este es el tipo de persona que es Raúl Renche. Esto es lo que le está haciendo a su hija. ¿Los regalos que le hace su madre compensan la infelicidad de Piat? ¿La conveniencia política merece que ella sea desgraciada? ¿Los beneficios que obtenga su familia pesan más que ella? No puede aplazar más su decisión. No puede hacer como si no tuviera que tomar ninguna. Es usted una compañía muy incómoda, capitana de flota, observó la administradora de la estación con voz amarga y cortante. ¿Hace este tipo de cosas donde quiera que va?
Últimamente eso parece, reconocí yo. Mientras hablaba, KR5 entró silenciosamente en la habitación y se quedó de pie y erguida como una auxiliar. Estaba claro que reclamaba mi atención. Sí, 5. No habría interrumpido la reunión sin una buena razón. Con el permiso de la capitana de flota, señor. La asistente personal de la ciudadana Fosif pregunta si aceptaría su invitación a que usted y la capitana Edmis pasen las 2 semanas posteriores al funeral de la traductora Adlike en su finca en suelo. La forma adecuada de transmitir esa invitación era en persona, pero solicitar una respuesta de antemano y a través de una sirvienta prevenía cualquier incomodidad o situación violenta. La asistente dice que la ciudadana tiene más de una casa en su finca, así que podrá usted pasar el período de luto cómodamente, lo cual resulta muy oportuno. Miré a Celar, que soltó una breve carcajada. Sí, a mí también me pareció extraña esa costumbre cuando llegué, pero aquí en Atoet, si puedes permitírtelo, no pasas las 2 semanas de luto en tu casa. Después de los primeros días de ayuno, las personas que estaban de luto no trabajaban y pasaban la mayor parte del tiempo en su casa, recibiendo visitas de condolencia de sus clientas y amigas. Yo había supuesto que la capitana Edmis y yo nos quedaríamos durante ese tiempo en el subjardín. Para quien está acostumbrada a que le sirvan, continuó la administradora de la estación, y, en concreto, para quien no va a buscar la comida a los refectorios comunitarios porque en su casa alguien se la prepara, esas 2 semanas pueden resultarle muy largas. Para evitarlo, la gente suele instalarse en lugares que, técnicamente, pueden considerarse su casa y las sirvientas del lugar se encargan de la limpieza y de cocinar. Justo al lado de la plaza principal hay un lugar especializado en este servicio, pero en estos momentos está lleno de gente que necesita un alojamiento. ¿Y esta práctica se considera correcta? Le pregunté sin estar convencida. Que no estuviera familiarizada con ella cuando llegué hizo que la gente pensara que mi educación no había sido la que tenía que ser, me explicó Celar con ironía. Que usted no lo esté les produciría un impacto del que quizá nunca se recuperarían. No debería haberme sorprendido. Conocía funcionarias de casi todas las provincias del imperio y sabía que, entre otras cuestiones, los detalles de las prácticas funerarias podían diferir de un lugar a otro. Algunas costumbres que eran consideradas obligatorias solo estaban al alcance de las ciudadanas con más recursos, aunque no solía reconocerse. Por otro lado, a menudo los pequeños detalles ni siquiera se mencionaban, porque se daba por descontado que todas las Ratchais hacían las cosas de la misma manera y no hacía falta ni comentarlas. Conforme a mi experiencia, esos detalles solían ser poco importantes, como qué tipo de incienso era el adecuado, qué oraciones debían incorporarse o eliminarse de la práctica diaria en cada ocasión o extrañas restricciones alimentarias que se aplicaban según el caso. Pensé en 5. Estaba allí, de pie y aparentemente impasible, pero quería que yo percibiera algo y le impacientaba que todavía no lo hubiera hecho. Desde su punto de vista, su comunicado había estado cargado de indirectas. ¿Es habitual pagar por esos servicios? Le pregunté a la administradora de la estación Celar. Normalmente, sí, reconoció ella con una sonrisa irónica, pero estoy segura de que la intención de Fosif es ser generosa e interesada. No me sorprendería que Fosif se hubiera percatado, de una u otra forma, de qué papel había desempeñado su hija en el episodio que había conducido a la muerte de la traductora Adlike. Quizás esperaba que acogerme durante el período de luto sería, si no un soborno, al menos un signo de disculpa por lo que Raúl había hecho. Claro que su invitación también podía serme útil a mí. Raúl podría ir con nosotras y quedarse más tiempo en la finca, comenté. Bastante más tiempo. Me encargaré de que así sea, contestó la administradora de la estación con una leve y fría sonrisa, que, si yo hubiera sido Raúl Denche, me habría producido un escalofrío.